Cuando pensamos en programación, lo normal es que se nos vengan a la cabeza ordenadores, ¿verdad? Pero su historia es mucho más que eso. Es una auténtica odisea. Es el relato de cómo los seres humanos aprendimos a comunicarnos con las máquinas. Y es un viaje fascinante que vamos a empezar ya mismo. Y la primera pregunta es clave: ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo logramos enseñar a las máquinas a pensar? Pues la respuesta puede que sorprenda, porque esto no empezó con chips de silicio, ni mucho menos. El origen de todo está en algo mucho más tangible, más mecánico. Pensemos en hilos y engranajes mucho antes de que existiera el primer ordenador electrónico. Exacto. El amanecer del código nos lleva de los telares a la lógica. Para entender de verdad cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos directos al siglo XIX, a un momento en el que el propio concepto de código apenas estaba naciendo. Es increíble pensar en el origen. Todo arranca con algo como el telar de Jacquard en 1801, que usaba tarjetas con agujeros para tejer patrones de forma automática. Era, en esencia, una forma muy primitiva de dar instrucciones a una máquina. Décadas más tarde, en 1843, Ada Lovelace va un paso más allá y escribe lo que se considera el primer algoritmo de la historia, diseñado para una máquina que ni siquiera existía. Y el gran salto, el que lo cambia todo, llega en 1945. John von Neumann propone la arquitectura que define la computación moderna. La idea de que las instrucciones de un programa y los datos que usa deben guardarse juntos en la misma memoria. Esa idea es el cimiento de todo. Y aquí está la genialidad de esa idea. El modelo de von Neumann nos regaló el ciclo de búsqueda y ejecución. El procesador busca una instrucción en la memoria, la ejecuta y vuelta a empezar. Busca la siguiente, la ejecuta y otra vez. Parece simple, ¿verdad? Pues este bucle infinito es literalmente el corazón que hace latir cada aplicación, cada sistema operativo, cada pieza de software que existe hoy en día. Bueno, con la base del hardware ya sentada, llegamos a la década de los 50 y ¡boom!, se desata una auténtica explosión de creatividad. Es la época en la que nacen los primeros lenguajes de programación de alto nivel, y lo más interesante es que cada uno fue diseñado para resolver un problema muy diferente. Vamos a conocer a este trío de pioneros. El primero de la lista, Fortran, de 1957. Su nombre ya nos da una pista: traducción de fórmulas. Estaba hecho a medida para la comunidad científica y de ingeniería. Su misión era muy clara: coger fórmulas matemáticas súper complejas y convertirlas en algo que un ordenador pudiera calcular a toda velocidad. Y si Fortran era para los científicos, muy poco después, en el 59, aparece COBOL para un mundo completamente distinto, el de los negocios. Aquí el objetivo no era la matemática compleja, sino la legibilidad y la fiabilidad. Se diseñó para parecerse al inglés, para que gente sin perfil técnico pudiera entenderlo y para poder procesar cantidades ingentes de datos comerciales sin fallos. Detrás de todo esto hay figuras clave, como la almirante Grace Hopper. Esta cita suya es fantástica. No sabía lo que estaba haciendo, pero era la única que quería hacerlo. Refleja el espíritu de la época. Gente como ella impulsó una idea que hoy nos parece obvia: que un programa debería poder funcionar en cualquier máquina. En aquel entonces eso era una auténtica revolución, un cambio de paradigma total. Y para cerrar este trío pionero tenemos a Lisp, de 1958. Este nació en un ambiente totalmente distinto, el académico, y con un objetivo que sonaba a ciencia ficción: la inteligencia artificial. Lisp introdujo conceptos que estaban increíblemente adelantados a su tiempo, como la gestión automática de la memoria o la idea de que el propio código podía tratarse y manipularse como si fueran datos. ¡Una locura! Claro, llegamos a los años 60 y la programación ya es muy potente, pero es un caos. Un caos absoluto. Los programas son cada vez más grandes, más complejos, y se están convirtiendo en una maraña de instrucciones imposibles de seguir. Es lo que se llamó el código espagueti. Hacía falta, y de forma urgente, poner un poco de orden. El problema tenía un nombre y un culpable. Se llamaba código espagueti, y el culpable era el uso y abuso de la instrucción goTo, que básicamente le decía al programa: ahora salta de aquí a esta otra parte. El resultado era un laberinto. Intentar seguir la lógica de un programa era como intentar seguir un solo fideo en un plato de espaguetis. Imposible. Depurar y mantener eso era una pesadilla que estaba frenando el progreso. Y entonces apareció una solución. Una solución elegantísima que vino de la mano de un lenguaje llamado Algol 60. Introdujo 3 ideas geniales que lo cambiaron todo. Primero, la estructura de bloques, que permitía agrupar código relacionado de forma lógica. Segundo, el ámbito léxico, una forma de crear variables privadas dentro de esos bloques para no interferir con el resto del programa. Y tercero, y muy importante, una descripción formal de su propia gramática, definiendo el lenguaje con precisión matemática. Casi todos los lenguajes modernos beben de estas 3 ideas. Bien, ya tenemos orden y estructura. ¿Y ahora qué? Pues entramos en los años 70 y 80,
Y la palabra clave es especialización. La idea ya no es buscar un único lenguaje para todo, sino crear herramientas específicas para problemas específicos. Es el momento en que los grandes paradigmas de programación, las distintas formas de pensar y de organizar el código, toman forma de verdad. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de esa especialización. Por un lado, el lenguaje C, de 1972. Su filosofía es clara: velocidad, eficiencia y control total del hardware. Por eso se convirtió en el rey para crear sistemas operativos como Unix. Y en el extremo opuesto tenemos a Ada, de 1983. Aquí la prioridad es otra muy distinta: la fiabilidad y la seguridad por encima de todo. Por eso se usa en sistemas donde un fallo es simplemente inaceptable: en aviación, en defensa, en misiones espaciales. Y mientras C y Ada se repartían el mundo de los sistemas, otras filosofías echaban raíces. La programación orientada a objetos, que proponía organizar el código en objetos que imitan cosas del mundo real. La programación lógica, con lenguajes como Prolog, donde en lugar de dar órdenes, se describen hechos y reglas. Y la programación funcional, que construye software a partir de funciones matemáticas puras. Cada paradigma, una nueva forma de atacar los problemas. Y cuando parecía que el camino estaba más o menos trazado, llegó Internet. Los años 90 lo pusieron todo patas arriba. De repente, el foco ya no estaba en programas que corrían en un solo ordenador. El mundo necesitaba aplicaciones dinámicas, interactivas, que conectaran a millones de personas, y para eso hacían falta nuevos lenguajes. La web necesitaba agilidad, lenguajes en los que se pudiera desarrollar muy rápido, que fueran flexibles. Y ese fue el caldo de cultivo perfecto para que gigantes como JavaScript y Python explotaran. JavaScript se convirtió en el dueño y señor de la interactividad en el navegador, y Python fue conquistando terreno gracias a su simplicidad y a su increíble potencia. Y esa especialización nos trae al panorama actual. Hoy el mapa está muy claro. Python es el rey absoluto de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. JavaScript es la web. Está en todas partes. Han surgido lenguajes más nuevos como Rust, obsesionados con la seguridad y el rendimiento para sistemas críticos. Y por supuesto Swift, que es el lenguaje moderno y rápido para todo lo que tenga que ver con el ecosistema de Apple. Cada uno es una herramienta de precisión para un trabajo concreto. Y esta especialización provoca cambios muy drásticos en la industria. Un ejemplo clarísimo, el caso de Apple. Durante años su lenguaje fue Objective-C, pero en cuanto crearon y lanzaron Swift, una alternativa más moderna, segura y fácil, la comunidad de desarrollo se volcó. Como muestra el gráfico, el ascenso de Swift fue meteórico y supuso el declive casi inmediato de Objective-C, una auténtica conquista. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta bastante potente. Si lo pensamos bien, toda esta historia ha sido una búsqueda incansable de la abstracción, de hacer cada vez más fácil para los humanos el darle órdenes a una máquina. Pero ahora, la inteligencia artificial está empezando a escribir su propio código. ¿Significa eso que esa búsqueda está llegando a su fin? ¿Cómo será el próximo lenguaje de programación? O quizá la pregunta más importante sea, ¿habrá un próximo lenguaje de programación?